Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Estudiar la Biblia. Por eso te invito a que te pongas cómodo mientras yo les comparto las diapositivas. Ve por tu bebida preferida, quita todo distractor cerca de ti y sobre todo dispón tu cuerpo, tu mente, todo tu ser para que te dejes guiar por el Espíritu Santo para la lección que vamos a ver en el día de hoy. Yo creo que ya están viendo la pantalla verde, entonces voy a quitar los controles flotantes, voy a bajar esto aquí y listo. Hola, bienvenidos. Gracias para todas las personas que me acompañan semana a semana desde hace ya más de 5 años. Estamos en estas. Gracias por su constancia, por su fidelidad, gracias sobre todo por esa demostración de amor a Dios, de querer crecer espiritualmente. Y para las personas que vienen por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto, bienvenidos. Y como les decía, lo que hacemos aquí es estudiar la Biblia de una manera muy sencilla. Biblia para Dummies. Hoy nos encontramos en la clase número 149. Las personas que quieran ver las 148 clases anteriores es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga. Allí van a encontrar un icono con flores rojas, le hacen clic, por favor se suscriben y en la sección de videos van a encontrar todas las clases. También pueden hacer cualquier sugerencia, pregunta, comentario en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar ustedes en estas 149 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento y nos encontramos en este momento estudiando los libros del Antiguo Testamento. Ya terminamos Génesis y vamos a seguir estudiando el segundo libro de la Biblia que es Éxodo. Como siempre, empezamos con los puntos claves de la clase anterior para que las personas que me siguen desde hace tiempo, pues simplemente empaten la historia que estábamos viendo antes con la que vamos a ver hoy. Y si tú vienes por primera vez, pues para ponerte en contexto de lo que estamos estudiando, aunque te aconsejo que pues lo lógico es que empieces desde la clase número 1. Y si a ti te gusta mucho todo lo que tiene que ver con escatología y con el apocalipsis, desde la clase número 93 vemos todo ese tema. ¿Qué hemos estado viendo? Hemos estado viendo los 10 juicios o las 10 plagas que llegan a Egipto cuando Dios escoge a Moisés como instrumento para sacar a su nación Israel, a su pueblo Israel de esa esclavitud de más de 400 años y llevarla nuevamente a la tierra prometida. Y quedamos hace 8 días en la plaga número 7, que es un juicio de granizo y fuego. Veíamos entonces que se hacía como un stop en ese momento con los juicios porque se enfatiza la importancia de que los padres narren a sus hijos y nietos las obras de Dios, asegurando el conocimiento de su poder que se ha transmitido a través del tiempo. Dios entonces le da la orden a toda la nación de Israel que deben hacer uso de la transmisión oral para que sus nietos y sus bisnietos en el futuro sepan exactamente qué es lo que está sucediendo, lo que ellos están viviendo en este momento en vivo y en directo. Dios quiere que se los transmitan a las siguientes generaciones. También vimos cómo Faraón llama a Moisés, pareciendo que va a ceder y que los va a dejar ir a hacer sus sacrificios en el desierto. Sin embargo, intenta controlar el trato preguntándole a Moisés que quiénes van a ir al desierto. Y Moisés pues le insiste que todos, que ancianos, jóvenes, niños y que el ganado, que todos deben salir. Pero el faraón se enfurece, le dice que está tramando algo y no lo deja ir. Entonces viene la plaga número 8, que es la invasión de langostas. Acuérdense que estamos en un círculo en que cuando llega el juicio, el faraón y sus funcionarios, sobre todo por instigación de sus funcionarios, el faraón hace llamar a Moisés para que ore y se vaya la plaga, pero después de un tiempito se arrepiente y no los deja salir. Entonces viene la plaga número 9, que es las tinieblas, la penúltima plaga. Y aquí va a haber un cambio drástico porque ante la gravedad, el faraón cede parcialmente, permitiendo que el pueblo vaya a adorar. Entonces le dice, bueno, está bien, vayan todos, ancianos, niños, jóvenes, mujeres, pero exige que dejen atrás su ganado, lo cual es rechazado lógicamente por Moisés, porque si van a ofrecer sacrificios a Dios, pues necesitan el ganado. El faraón enfurecido
enfurecido por la negativa a ceder de Moisés, lo expulsa y amenaza con matarlo si vuelve a verlo. Entonces ahí ya definitivamente es el ultimátum y Dios le informa a Moisés que traerá una plaga final sobre el faraón y sobre Egipto y que esta plaga no solo sometería a Egipto, sino que resultaría en la expulsión forzosa de los israelitas, marcando el fin de su esclavitud. Entonces, Dios le anuncia a Moisés cuál va a ser esa última plaga, la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos a medianoche. Dios establece entonces con esta última plaga que van a haber muchos cambios en el pueblo de Israel, empezando por el calendario. Les dice, Dios establece entonces que ese mes de la salida de Egipto va a ser el primer mes del año. Ellos van a empezar un nuevo año y que ese mes se va a contar como el primer año que se conoce como el mes de Nisan, indicando una ruptura total con el pasado de esclavitud y el inicio de una nueva vida bajo su dirección. Se ordena entonces que las familias israelitas deben seleccionar un cordero o un cabrito y comérselos por familias. Si las familias muy pequeñitas se deben juntar con algunos vecinos para preparar el cordero o el cabrito, que el animal debe ser macho de 1 año y sin defectos, es decir, perfecto. Y recuerden que esto simboliza que Dios primero requiere lo mejor y que esto es una prefigura de Cristo, el sacrificio perfecto sin pecado. También vimos cómo Dios les instruye a ellos que entonces deben preparar el cabrito asado, no se lo deben comer ni crudo ni hervido y que deben acompañar esa cena con hierbas amargas. Cada uno de los detalles de lo que va a pasar esta noche tiene un significado profundo, totalmente relacionado con el Señor Jesucristo, con el Mesías, con el Salvador. Estas hierbas amargas les va a recordar la amargura de la esclavitud y Dios les dice que deben comer panes sin levadura y que todo residuo, es decir, que no debe sobrar nada, debe ser quemado antes de la mañana siguiente, que deben comer esta cena con los lomos ceñidos, con las sandalias puestas y con el bastón en la mano, indicando una actitud de urgencia y de prontitud para partir de Egipto. Esto es una manera en que ellos demuestran que confían en la liberación inminente. Además le dice Dios a Moisés que le indique a todos los israelitas que deben coger unas ramas de hisopo, untarlas en la sangre del cordero y con esa sangre pintar las columnas y el dintel de las puertas. Y que esto es importantísimo porque es la señal de fe y de obediencia que les va a asegurar a todos los israelitas que este juicio de la muerte de los primogénitos no iba a caer en sus familias. La palabra Pascua significa pasar de largo, es decir, que esa noche, cuando el ángel de la muerte iba a pasar por todo Egipto para ejecutar el juicio de la muerte de los primogénitos, al ver la sangre en la puerta de las casas, iba a pasar de largo, Pascua o Pesach en hebreo, y que esa casa pues se iba a salvar de ese juicio. Este evento, esta celebración de la Pascua, es un tipo o figura del sacrificio de Jesucristo, que recuerden ustedes que es el Cordero Perfecto de Dios. Y así como la sangre salvó a los israelitas del juicio físico, la sangre de Cristo libra a los creyentes del juicio espiritual y de la muerte eterna. Y fíjense ustedes que la protección no era automática. En las 9 plagas anteriores, acuérdense que simplemente cuando caía el juicio sobre Egipto, Dios protegía sobrenaturalmente a los israelitas que se encontraban en la región de Gosén. Los israelitas no tuvieron que hacer absolutamente nada para que el juicio no cayera sobre ellos. 9 plagas cayeron sobre Egipto y a los israelitas no los tocaron. Pero en esta 10ª plaga hay un cambio. Ellos tienen que actuar. No es una protección automática. Requería la obediencia de aplicar la sangre sobre las puertas, simbolizando la necesidad de una fe personal en la redención, que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. No es una salvación automática. Si tú naces en un hogar cristiano, si tus padres son cristianos, eso no quiere decir que automáticamente tú tienes la salvación. Tú personalmente, cuando tienes la edad madura, decides aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador porque es por fe personal, es una relación personal para poder adquirir la redención a través del sacrificio de Jesucristo.
Dios ordena que la Pascua, esta cena, esta celebración, se debe contar y se debe celebrar de generación en generación como un recordatorio obligatorio de la salvación de la esclavitud. Y la idea es que año tras año, en esa misma fecha, en el primer mes, ellos se reunieran en familia, hicieran exactamente igual la cena y le recordaran a todas las personas, sobre todo los hijos que habían nacido después, por qué se celebraba la Pascua y que eso lo hacían hasta que llegara el Cordero Perfecto, es decir, hasta que llegara el Mesías. Hoy en día se sigue celebrando la Pascua porque ustedes saben que infortunadamente la mayoría de los judíos no reconocieron a Jesucristo como el Mesías, entonces ellos están esperando la llegada del Mesías por primera vez. Después de la Pascua de esa noche, el Señor les ordenó que durante 7 días no debía haber levadura en las casas. Recuerden que la levadura simboliza el pecado, la corrupción. Entonces, al sacarla de las casas, a quitarla, pues indicaba pureza o la eliminación del pecado. Entonces Dios ordena guardar la fiesta de los panes sin levadura como recordatorio perpetuo. Entonces, realmente esta fiesta dura 8 días. El primer día es la Pascua, cuando celebran la cena, recordando la muerte de los primogénitos que Dios los salvó y los sacó de Egipto. Y al siguiente día, durante 7 días, celebran la fiesta de los panes sin levadura. Dios ordena 7 fiestas que son para Dios, 7 fiestas dedicadas a Dios. 4 fiestas se realizan en la primavera y 3 fiestas se realizan en el otoño y todas las 7 fiestas indican algo que tiene que ver con el Mesías. Tras 9 plagas y el endurecimiento del corazón de Faraón, Dios ejecuta la justicia final anunciada. Entonces, el primogénito, que era considerado el más favorecido al juzgarlos, Dios golpea el orgullo y el futuro de Egipto. Recuerden que el Faraón mismo era considerado Dios. Cada una de las plagas o de los juicios que han caído han derribado alguna deidad que los egipcios adoraban. Entonces, esta vez le toca al mismo Faraón, que es considerado Dios, y a su primogénito, porque recuerden que el primogénito era el que recibía la herencia del trono, recibía doble bendición, en fin. Entonces, al matar al primogénito, el primogénito está echando por tierra también la adoración a él. Pasa el ángel de la muerte, mueren todos los primogénitos egipcios, tanto humanos como del ganado. Me imagino que algún israelita también, ya sea porque estaba muy amañado en Egipto y no quería irse, o por desobediencia, porque no creía en Dios, no creía en Moisés, o simplemente por pereza, no hizo lo de marcar su casa con sangre. Pues el ángel de la muerte, cuando pasó por esa casa, si fueran israelitas, moría el primogénito. Mientras los egipcios lloraban, pues los israelitas estaban a salvo en sus casas, protegidos por la sangre del Cordero Pascual en los dinteles de sus puertas, cumpliendo la señal pactada. Y este evento marcó el punto de quiebre que obligó al faraón a dejar ir a los israelitas, marcando el inicio del éxodo de la esclavitud. El faraón pasa entonces de desafiar a Dios, ese orgullo tan horrible que tuvo todo este tiempo, a ordenar la salida inmediata. Los demás egipcios también instan a los israelitas a que se vayan rápido porque tienen temor a morir. Ellos no saben que este es el último juicio, que esta es la última plaga y piensan pues que ya murieron sus primogénitos, que ahora vienen más juicios sobre ellos. Esta rapidez con que fueron echados, los echaron de Egipto, forzó a los hebreos a salir sin esperar que su pan leudara, que su pan creciera, resultando en la obediencia al mandato de comer pan sin levadura. Sí o sí se cumple la voluntad de Dios. Entonces, recuerden que ya Dios le había advertido a Moisés que le pidieran joyas, riquezas a los egipcios cuando fueran a salir, pero Dios hizo que los egipcios miraran con favor a los israelitas, resultando en que les entregaran riquezas, plata, oro, vestidos. Esto se interpreta primero como una compensación por los años de esclavitud sin paga y también una demostración de que Dios les hizo salir con victoria y riqueza. Recuerden que eso hacía parte del pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, de que iba a ser de ellos una nación riquísima. Como ellos se habían quedado sin nada después de que llegaron a Egipto durante tantos años esclavos, pues nuevamente salen con muchas riquezas. En resumen, este pasaje representa la victoria final de Dios sobre los dioses egipcios, el cumplimiento de la promesa de liberación y tercero, el inicio de la salida apresurada de la esclavitud.
Se menciona ya cuando van ellos saliendo que salieron aproximadamente 600.000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños, lo que sugiere una población total de unos 2 millones de personas. Algunos eruditos, como además se menciona que una multitud mixta o gente de toda clase se unió a ellos, piensan que más bien llegó como a los 3 millones. Entonces, ¿recuerdan cuando ellos llegaron allí? Cuando José llega a Egipto, cuando en los años de hambruna hace que su padre Jacob con sus 11 hermanos vayan a Egipto, eran más o menos unas 70 personas, pues 430 años después sale una multitud de unas 3 millones de personas. Y Dios finalmente establece unas normas de santidad para la celebración de la Pascua, enfatizando que solo aquellos en pacto con Dios, es decir, los circuncidados, podían participar. Recuerden que esto es un acto súper solemne, súper imponente. Todo esto que está sucediendo ahorita va a marcar para siempre la historia de la humanidad, porque se está preservando a la nación de Israel, que es a través de la cual va a llegar el Salvador, que es una bendición para todos los seres humanos. Y chicos, entonces aquí continuamos, entramos para nuevo tema, vamos para Éxodo capítulo 13 y vamos a estudiar el versículo 1 y 2. ¿Qué dice? El Señor habló con Moisés y le dijo, conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. El Señor entonces sigue con las instrucciones y la primera es que se establece un mandato divino. Consagrar, eso quiere decir apartar para Dios todo primogénito de Israel, tanto humano como animal, tras la 10ª plaga. Esto simboliza que los primogénitos pertenecen a Dios por haber sido preservados de la muerte en Egipto y representa la dedicación de lo mejor a Él. Entonces, todo primogénito en cada familia era consagrado o apartado para Dios, lo mismo que de cada animal. Versículos 3 al 7. Moisés dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Abib. Abib es el mismo mes de Nisan. Abib significa la primera cosecha. Y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes. Se trata de la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, tierra donde abundan la leche y la miel. Durante 7 días comerán pan sin levadura y el día séptimo celebrarán una fiesta en honor al Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura, ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante esos 7 días. Se establece entonces la conmemoración anual de la salida de Egipto mediante la fiesta de los panes sin levadura. Dios le está ordenando a los hebreos, a la nación de Israel, recordar su liberación de la esclavitud con la mano fuerte que utilizó Dios y que por eso deben abstenerse de comer pan con levadura durante 7 días para simbolizar la pureza y la rapidez con que salieron de Egipto, la salida de la esclavitud. Se establece entonces este primer mes, empezando la primavera, el mes de Nisan, como el inicio del calendario de la redención para Israel. Y este es el mismo calendario que hoy en día los israelitas siguen, el calendario hebreo. Se menciona que esta celebración debe continuar al entrar en la tierra prometida. Recuerden que cuando Dios hace el primer llamado a Abraham, lo lleva a la tierra de los cananeos, una tierra que pertenecía a todas estas naciones paganas que venían de Caín, que venían de Cam, con unas maldiciones por estar totalmente alejados de Dios. Dios les dio muchas oportunidades a estas naciones paganas para que se arrepintieran y volvieran a Dios, pero ellos jamás lo hicieron. Eran superidólatras, demoníacos, con unas costumbres y unas tradiciones horrorosas. Nunca se arrepintieron y por eso Dios le prometió esa tierra, que era una tierra que fluye leche y miel, es decir, una tierra muy fértil, se la prometió a los descendientes de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob vivieron en esta tierra un tiempo, pero cuando llegaron a Egipto y se quedaron allá como esclavos, pues nuevamente todas las naciones paganas ocuparon estas tierras. Ellos tienen que llegar nuevamente a este sitio para reconquistar todos estos terrenos que volvieron a ser poblados por paganos mientras ellos estuvieron en Egipto. Y esta es la manera de asegurar las futuras generaciones recordando la fidelidad de Dios. Versículos 8 al 10.
Ese día ustedes dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto, y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente que les hará recordar que esta instrucción del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto con su poderosa mano. Año tras año, en la misma fecha, cumplirán con este estatuto. Entonces se establece la observancia de la Pascua y la consagración como una señal o recordatorio en las manos y en la frente. Entonces, no sé si ustedes han visto, porque infortunadamente muchas de las instrucciones de Dios la cogieron literalmente, que hoy en día los judíos cuando celebran estas fiestas en algunas ocasiones se ponen como una cajita aquí en la frente, una cajita que se amarran. Dentro de esa cajita hay unas oraciones y unos versículos de la Torá y se amarran una cuerda de cuero aquí en el brazo, haciendo caso supuestamente a la instrucción que en este momento Dios le está dando a Moisés para que todo el pueblo hebreo la cumpla. Cuando el Señor les dice que todo esto debe ser un recordatorio en las manos y en la frente, no era algo literal. Quería decir que tenían que tenerlo fresco en su memoria y que tenían que hacerlo, memoria y acción. Esto simboliza que la ley de Dios y su liberación deben estar presentes en todo lo que hacen y piensan, no que literalmente tenían que ponérselo en la frente y en los brazos. Representa la redención de la muerte y el rescate de la esclavitud, prefigurando la libertad espiritual en Dios. Y para que las siguientes generaciones no lo olvidaran, pues ellos tenían que actuar cada año celebrando la Pascua y recordando lo que ellos estaban viviendo en este momento. Versículos 11 al 13. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado conforme a la promesa que hizo a ustedes y a sus antepasados, dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le romperá el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Sigue dando entonces más detalles de esa instrucción tan importante que cuando ellos ya lleguen a la tierra prometida es cuando tienen que empezar a hacer esto. Se establece la ordenanza divina de consagrar a Dios todo primogénito varón, tanto de personas como de animales, tras la salida de Egipto cuando lleguen a la tierra prometida, simbolizando gratitud por la salvación. Como mueren los primogénitos de Egipto, Dios los protege sobrenaturalmente. La manera de agradecerle a Dios es consagrándoles los primogénitos. ¿Qué animales se deben consagrar? Los animales limpios eran sacrificados, es decir, que ellos que tenían que preparar un holocausto y tenían que sacrificar el primogénito de cada animal en agradecimiento a Dios. Como los primogénitos humanos, pues no se podían sacrificar, matar y quemar, entonces los podían rescatar, podían ser redimidos a cambio de un cordero. Y lo mismo pasa con los asnos, los seres humanos y los asnos. ¿Por qué los asnos? Porque eran unos animales muy valiosos para ellos, porque se hacían muchos trabajos con ellos, eran para también llevar las carretas y muchos trabajos, entonces eran un bien preciado. Entonces ellos también se podían redimir a través de un cordero, pero si la familia no tenía plata para un cordero, sí lo debían sacrificar al asno. En todo caso, con todo esto se estaba demostrando que toda vida pertenece al Señor. Versículos 14 al 16. El día de mañana, cuando sus hijos pregunten, ¿y esto qué significa? Ustedes responderán, el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. Entonces aquí está muy claro por qué Dios les ordena hacer todo esto. El ritual de los primogénitos no era solo una ley, sino una herramienta educativa diseñada para que las futuras generaciones, cuando preguntaran por qué estamos haciendo esto, esta cena, comiendo todo esto, aprendieran sobre la intervención divina que tuvieron ellos cuando los sacaron de Egipto, con sus nietos, bisnietos. Se recuerda y que les recordaran también, o sea, que les contaran en detalle todo lo que había pasado, que el faraón se había negado a ir a dejar el pueblo, obligando a Dios a actuar drásticamente, matando a todos los primogénitos de Egipto, humanos y animales, mientras protegía a los de Israel. A eso se refiere que tenían que tenerlo en la frente y en las manos, que tenían que recordarlo y que tenían que actuar, hacer todas las cosas que Dios les estaba diciendo.
Como resultado, todo primer macho, humano o animal, pertenece a Dios. Los primogénitos animales se sacrificaban, pero los hijos varones eran redimidos, reemplazados por un sacrificio animal, simbolizando que sus vidas fueron salvadas por gracia. Versículos 17-18. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Mira el Señor cómo es perfecto en todo, hasta en los detalles mínimos. Dicen los eruditos que más o menos entre Egipto y la entrada a la tierra de Canaán debía llevárseles entre 8 máximo 12 días. Sin embargo, tenían que pasar por una zona donde vivían los filisteos. Los filisteos fueron la nación pagana que más en todo tiempo odiaron a los hebreos, a los israelitas. Hemos oído hablar mucho de los filisteos. Es más, no es para historia de hoy, pero los que han seguido mis clases ya saben que de estos filisteos es de donde sale la palabra palestinos, pero bueno, esa es otra historia. En todo caso, pues ellos eran guerreros, asesinos, totalmente apartados de Dios y está saliendo un pueblo de 3 millones de personas, pero que habían sido esclavos, que construían lleno de niños, de animales, y Dios sabía que si se encontraban con ese ejército filisteo se iban a cobardar. Por eso prefirió un camino más largo y seguro para preparar sus corazones. Dios sabía que el miedo a la guerra podría llevar al pueblo a arrepentirse de su libertad. Entonces, la ruta del desierto fue una medida preventiva contra la tentación de volver a la seguridad de la esclavitud. Pero también había otro motivo. Al desviar a Israel, Dios los llevó hacia el Mar Rojo, preparando el escenario para otro de los grandes milagros cuando divide el Mar Rojo. Todo tiene un propósito claro en cada cosa que hace Dios. Versículo 19. Moisés se llevó consigo los restos de José según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Sin duda, Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Ay, recuerden por allá en Génesis cuando estudiamos que cuando muere José le pidió a sus hijos que cuando Dios los fuera a ayudar se llevaran sus huesos. Miren esto tan interesante. José sabía que muchas generaciones después sus descendientes iban a quedar esclavos ahí en Egipto. ¿Recuerdan ustedes que inclusive Abraham, cuando Dios destruyó a Sodoma, Gomorra y esas otras 3 ciudades, que llegan 2 ángeles y Jesucristo a visitar a Abraham al campamento, que Jesús le cuenta a Abraham que sus descendientes miles de años después iban a quedar esclavos en Egipto? Pues José también sabía y por eso había pedido que sus huesos fueran llevados cuando Dios visitara a su pueblo para sacarlos de Egipto. En el momento en que José hizo esa petición, sus hijos y de su familia debió quedarse aterrada porque en ese momento gozaban de gran prestigio en Egipto. Recuerden que el faraón amaba a José y amaba a toda su familia. Él era el segundo al mando en todo el imperio. No entendieron esta petición que cuando Dios los fuera a rescatar, pero 430 años después, eso fue lo que sucedió. Llevar los restos de José fue un recordatorio constante para los israelitas de que su destino no era Egipto, sino Canaán, siempre ha sido otra tierra. Muestra la conexión continua de Dios con su pacto, uniendo a la generación del Éxodo con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Todo lo que se está viviendo en este momento con Moisés hace parte de ese pacto que Dios hizo con los patriarcas. Y también refuerza la confianza en que Dios cumple sus promesas a largo plazo, incluso siglos después. Y esta es una enseñanza muy linda para nosotros hoy en día. Nosotros tenemos que aprender, yo sé que no es fácil, yo todos los días tengo también que trabajar en eso, que nuestro tiempo cronos es muy diferente al tiempo kairos de Dios. Dios todo lo mide desde el punto de vista de la eternidad y a nosotros eso se nos hace eterno. Dios nunca llega tarde, pero nosotros quisiéramos todo ya. Es normal por el tiempo que nosotros manejamos, pero siempre tenemos que recordar que las promesas de Dios llegan siempre. Y una de mis frases favoritas que se las he repetido mucho y seguramente se las seguiré repitiendo, al final todo va a salir bien. Si las cosas no van bien,
es porque no ha llegado el final. Y lo mismo pasó en este momento. Versículos 20 al 22. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etán, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Y no sé, señores y señoras, si ustedes están tomando nota, pero desde el momento en que Dios mandó a Moisés para rescatar al pueblo hebreo de la esclavitud, día tras día, lo único que Dios ha mostrado es su gran poder a través de milagros impresionantes. Es que no dejamos, la lista es grandísima, son tantos que a veces dejamos pasar milagros, lo vamos a ver más adelante, que no caemos en cuenta que son obras sobrenaturales inmensas de parte de Dios. Aquí cuando los israelitas salen de Sucot y acampan en Etán, en el límite del desierto, marcan su primer destino tras ser liberados. Dios iba delante de ellos. Vemos un milagro también grandísimo después de esas 10 plagas que cayeron sobre Egipto y que ellos salieron súper ricos de la esclavitud. Dios no los deja solo ante lo desconocido. La columna de nube y la columna de fuego simbolizan la Shekinah de Dios. Shekinah significa la presencia personal de Dios que los va a guiar todo el camino. De día había una columna de nubes, piensen en una nube, pero vertical grandísima, que no solamente los iba a guiar en el camino. Imagínense ustedes lo que es caminar en el desierto. En el desierto se pierde uno muy fácil porque no hay caminos ya trazados, cualquier huella se borra rápidamente y por lo general la gente se pierde en el desierto porque empieza a dar vueltas y llega al mismo punto de partida. Entonces ellos necesitaban una guía confiable y quién más que el propio Dios representado a través de una columna, una nube en forma de columna. Entonces esa columna servía para que ellos siguieran cuando la columna se movía, todo el campamento se movía. Cuando la columna paraba, todos los israelitas acampaban. Pero no solamente funcionaba como una guía, sino que también ustedes saben ese clima tan raro que hay en el desierto extremo, ¿no es cierto? De día hace más de 40 grados, pero de noche son temperaturas bajo cero. Muy extraño ese clima del desierto. Entonces, de día, la columna no solamente les servía como guía, sino también les servía como sombra de ese sol abrasador. Y de noche la columna era de fuego. No solamente les iluminaba el camino, porque también a veces caminaban de noche, sino que también les permitía calentarse en esas frías noches. ¿Sí ven? Dios todo lo tiene fríamente calculado. Entramos al capítulo 14. ¿Qué nos dice los versículos del 1 al 4? El Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pía Jirot entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esta tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Dios dirige a Moisés para que el pueblo acampe en un lugar específico, entre Migdol y el mar cerca de Baal Zephón. No fue un error de ruta, sino una trampa planeada por Dios para atraer al ejército egipcio. Dios sabía que el faraón pensaría que los israelitas estaban perdidos, confundidos y encerrados en la tierra sin escapatoria. Faraón debió mandar espías para que siguieran a toda la multitud y ellos le dijeron, no, cogieron por un camino que no es el camino que va a Canaán, sino que se desviaron y ahora llegaron al Mar Rojo y ahí acamparon porque pues se perdieron, no tienen para dónde coger. Esto alentaría al faraón a reconsiderar la liberación y perseguirlos para que Dios pudiera hacer otro gran milagro. Versículo 5-9. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo?
Al momento ordenó el faraón que prepararan su carro, tomó su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. Se estaba cumpliendo el plan de Dios. Al darse cuenta de que los israelitas no volverían y que perdían sus esclavos, Faraón y sus siervos cambiaron de opinión y decidieron perseguirlos. Faraón entonces prepara sus carros de guerra, incluyendo 600 carros. Ustedes imagínense en 600 carrozas con caballos andando a toda velocidad por el desierto, esa polvareda que debió crecer y el ruido, demostrando determinación por recuperar su fuerza laboral. Este pasaje subraya el conflicto que hemos visto en todo este libro del éxito del éxito del Éxodo entre la soberanía de Dios y la terquedad del ser humano, preparando el escenario para el milagro del Mar Rojo donde Dios pelea nuevamente por su pueblo. Versículos 10 al 14. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allí para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense inquietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Y aquí hay una escena que la vamos a ver mucho de ahora en adelante. Los israelitas, al ver al faraón, entran en pánico, le reclaman a Dios y le reclaman a Moisés. Acaban de ver durante más de un año ese poder de Dios de 10 juicios impresionantes sobre Egipto y que ellos fueron protegidos sobrenaturalmente. Vieron cómo salen ellos, se termina la esclavitud, salen llenos de riquezas de Egipto y cómo Dios de manera sobrenatural los está guiando por el desierto. Y apenas ven que el ejército del faraón se acerca, se mueren de miedo y empiezan a gritar y a reclamar. En vez de estar tranquilos y decir, bueno, Dios ha demostrado ya su poder, seguramente nos va también sacar de esto. Qué gente tan terrible, ¿no es cierto? Bueno, infortunadamente nosotros somos así. No aprendemos la lección. Dios nos muestra su mano, su amor, su misericordia y cuando llega la primera prueba, cuando tenemos una calamidad o un problema chiquitico, la verdad, nuestro corazón se acelera, nos morimos de miedo, de temor. Amamos a Dios, pero nos cuesta un trabajo tener fe en momentos difíciles y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender. Entonces le reclaman a Moisés porque dicen, preferimos haber muerto como esclavos en Egipto antes que la muerte aquí en el desierto. Y esto muestra una falta de fe inicial a olvidar las plagas anteriores y la protección de Dios. Moisés interviene con tres mandatos de fe, que es lo mismo que nosotros debemos aprender. Primero, no teman. Ustedes saben que más de 365 veces en la Biblia Dios nos dice, no teman, no tengan miedo para que cada día nosotros recordemos que no debemos sentir temor. La otra es estén firmes, es decir, sean valientes. Sí, no es fácil en medio de circunstancias difíciles no sentir temor. Por eso inmediatamente Dios nos dice, tienen que ser valientes, tienen que tener manos fuertes, no teman, estén firmes y por último, vean la salvación. Cuando nosotros no tenemos miedo, somos valientes y esperamos que Dios obre, vemos eso, el poder de Dios y la salvación. Y aquí la frase clave es, Dios peleará por nosotros. Otra frase que tiene que ver con esta es, Dios tiene el control. Se subraya que la salvación es una obra exclusiva de Dios, no de la fuerza humana, y a Dios le encanta
encanta llevarnos a momentos extremos para que jamás olvidemos que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, que toda buena dádiva viene de Dios. Esta situación, aunque incomprensible, porque pues tanto esfuerzo para sacar a Israel, pero el Señor quiere glorificarse, esto busca glorificar a Dios y enseñar a Israel a confiar en su guía, incluso cuando parece no haber salida. ¿Por qué Dios nos prueba tanto? Porque nos quiere pasar de nivel, subir de nivel. Y la única manera de saber si una persona se merece subir de nivel es pasando las pruebas. Es igual que cuando uno estudia en el colegio, en la primaria. Para pasar de la primaria al bachillerato, del bachillerato a la universidad, uno tiene que hacer pruebas, exámenes. Y así es en la vida. Versículos 15 al 18. Pero el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Dios señala que hay un tiempo para orar y hay otro para actuar en obediencia. Nosotros tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría y al Espíritu Santo la guía para tener discernimiento, porque en nuestra vida siempre va a haber cosas que solamente Dios puede hacer y que nosotros no le podemos ayudar, que lo único que nosotros nos queda es no temer, tener confianza, ser valientes y ver la mano de Dios obrando. En esas cosas que solamente Dios puede hacer, nosotros no hacemos nada, pero hay otras cosas que Dios nos dice que depende de nosotros, es una responsabilidad de nosotros hacerlas y ahí es cuando debemos actuar y debemos saber distinguir cuándo nos debemos quedar quietos y cuándo debemos actuar. La orden era clara: seguir adelante hacia el Mar Rojo confiando en la intervención divina a pesar de parecer una estrategia militar suicida. A Dios le encanta esos escenarios porque Dios quiere que no haya absolutamente ninguna duda que el milagro o lo que está pasando en nuestra vida viene únicamente por obra de Dios. Si Él deja margen para que otro ser humano o nosotros mismos podamos encontrar la salida, pues no le podemos dar la gloria a Dios. Pero cuando nos lleva a situaciones extremas, a tiempos extremos, es cuando decimos definitivamente, si Dios no hubiera obrado, esto no hubiera pasado en mi vida. Dios instruye a Moisés a usar su vara, ahí le dice, tienes que actuar, yo voy a hacer lo sobrenatural, pero tú tienes que actuar. Usar su vara y extender su mano, indicando que el líder debe tomar acción física como señal de obediencia para que ocurra el milagro de dividir el mar en seco. También cuando Dios nos pone a prueba y nos dice que debemos actuar, es también para medir nuestra obediencia. Porque acuérdense que nosotros, Dios jamás se mete con nuestro libre albedrío. Él nos dice, hagan tal cosa, pero Él no nos obliga. Depende de nosotros que lleguen las bendiciones si obedecemos lo que Él nos pide. Versículos 19 al 20. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Y mire que siguen los milagros de una manera impresionante, como para hacer una película. Han hecho muchas películas porque realmente es maravilloso todo lo que pasa. La columna, que era el símbolo de la presencia de Dios que siempre iba guiando a todas las personas, o sea, iba adelante. Cuando ellos acampan, se pasa de la parte de adelante a la parte de atrás para proteger a Israel por detrás, porque por detrás vienen los egipcios. Esto demuestra que Dios cuida la retaguardia de su pueblo, luchando por ellos cuando sienten temor. La nube se interpuso entre ambos campamentos. Claro, cuando llega la nube, que es hagan de cuenta, una pared, es una nube, pero es algo tan espeso que no permite que el ejército egipcio
egipcio que venía con todos sus caballos a toda carrera, cuando se encuentran con esa pared de nube, les toca quedarse inquietos y ellos acampan ahí. Ellos no saben lo que está pasando, qué está pasando con el pueblo de Israel, porque esa nube no solamente les cortó el camino, sino que no les permite ver. El pasaje indica que el mismo fenómeno causó oscuridad a los egipcios, es decir, confusión y obstáculo, pero luz a Israel, es decir, dirección y esperanza, evidenciando el control total de Dios sobre las circunstancias. Por eso siempre se nos ha enseñado el poder de Dios es más grande que cualquier problema, más grande que cualquier circunstancia, más grande que cualquier enemigo. Versículos 21 al 22. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Nosotros a veces tenemos la idea, bueno, eso es culpa de las películas de Hollywood, que Moisés simplemente tocó el mar e inmediatamente en un instante el mar se abrió formando dos columnas de agua a la derecha y a la izquierda. No, aquí nos está narrando este milagro donde Dios a través de Moisés divide el mar rojo, pero mediante un fuerte viento oriental durante toda la noche. Eso no fue un suceso, fue un proceso que le encanta tanto a Dios, ¿no? Sea, imagínense también la angustia de los israelitas viendo que el mar se separaba poco a poco y formaba las paredes. Toda la noche duró separándose el mar. Los israelitas empezaron a cruzar a medida que iban dando los pasos, el mar seguía abriéndose. Los israelitas cruzaron en seco y este es otro de los milagros que yo no me había dado cuenta, sino hasta ahorita que estaba repasando nuevamente esto para enseñárselos a ustedes, que lo normal era que el lecho del mar hubiera quedado lleno de lodo, ¿no es cierto? Con agua, barro, lodo. Pero nos dice que no, que cruzaron totalmente en seco, no quedó ni una gota de agua en el fondo del mar, en el suelo estaba totalmente seco, lo que permitió que ellos pudieran avanzar rápido. El paso de la esclavitud a la libertad y el poder absoluto de Dios sobre la naturaleza para salvar a su pueblo fueron evidencia total en las columnas de agua y en que el piso quedó totalmente seco. Lo vamos a ver más adelante la importancia. Versículos 23-28. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón con todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: Alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor dijo a Moisés: Extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar. Así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Mire lo que pasa. Los egipcios con sus carros y jinetes entran ciegamente en el lecho del mar persiguiendo a Israel. Habíamos dejado a todo el ejército egipcio acampando porque una columna, una nube no los dejaba pasar. Mientras ellos estaban acampando, el Mar Rojo empezó a abrirse y esos 3 millones de personas empezaron a pasar hacia el otro lado por tierra seca. Cuando ya habían pasado la mayoría de los israelitas, ya llevaban más de la mitad del mar estando en el otro lado, desaparece esa columna y el ejército egipcio comienza nuevamente su marcha a perseguirlos y se dan cuenta que el mar está abierto y que los israelitas están llegando ya a la otra orilla. Entonces ellos también se meten a ese mar que está seco para los israelitas, pero el pasaje nos dice que para ellos no, que apenas entraron ellos y empezaron a avanzar, no alcanzaron ni a llegar a la mitad, cuando las carretas se les empezaron a atascar porque había lodo, había fango. ¿Sí ven el milagro? Para los israelitas estaba totalmente seco el fondo del mar, pero cuando los egipcios pasaron, lo normal llegó a lo normal, estaba ya lleno de agua con lodo
y se empezaron a atascar. Los egipcios con sus carros y jinetes entran ciegamente y Dios interviene causando confusión. Las ruedas de sus carros se traban, dificultando su marcha. Es en ese momento que reconocen que Dios está peleando por Israel y deciden devolverse, pero ya es tarde. Siguiendo la orden divina, Moisés extiende su mano al amanecer, si ve, ya ha pasado toda la noche, haciendo que el mar vuelva a su cauce. El ejército de Faraón es cubierto y ahogado por las aguas sin que quede ni uno solo de ellos. Este evento simboliza la salvación total de Dios, donde el enemigo es derrotado completamente. Y también está representando la liberación de la esclavitud y para nosotros la liberación del pecado cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador y el paso a una nueva vida para los israelitas, la nueva vida en la tierra prometida, para nosotros ese nuevo nacimiento que es también prefigurado con el bautismo, con agua. Y aquí ellos pasaron también por el agua. Versículos 29 al 31. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Y me asombro mucho al saber que hasta en este momento dicen, y los israelitas creyeron en el poder de Dios como si no hubieran tenido durante más de un año todas las evidencias más grandes del poder de Dios. El texto enfatiza que los israelitas caminaron por en medio del mar en tierra seca, un acto sobrenatural donde el obstáculo insuperable se convirtió en su camino de salvación. La intervención divina fue completa. Dios rescata a Israel de la mano de Egipto. Ver a los egipcios muertos confirmaba que la amenaza había desaparecido para siempre, no tenían que volver a temer por los egipcios. Al presenciar el gran poder de Dios, la actitud del pueblo cambió. Se movieron de la queja y el temor a la confianza, es decir, a la fe en Dios y también al liderazgo de Moisés. Este pasaje enseña que la obediencia a Dios lleva a la victoria y que Él puede abrir caminos donde humanamente no existen, demostrando su poder absoluto sobre los obstáculos. Y me acuerdo ahorita de un hermoso himno de esos viejitos, viejitos, viejitos que se llama Sendas. Sendas Dios hará donde piensas que tú no, donde tú piensas que no hay, de esos himnos hermosos que casi no se cantan en la iglesia. Entramos a capítulo 15 del Éxodo, versículos del 1 al 18. Tranquilo que no los vamos a leer todo porque ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor que decía, Cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Él arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas se los tragaron como piedras y hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Y así sigue este cántico hasta el versículo número 18. Este es conocido como el Cántico de Moisés o el Cántico del Mar, que es un himno de victoria y alabanza celebrado por los israelitas tras cruzar el Mar Rojo. Imagínense en esa alegría, están con toda la adrenalina, acaban de ver semejante milagro de parte de Dios y fuera de eso a sus enemigos totalmente derrotados, extintos totalmente y empiezan a cantar, a bailar, a tocar instrumentos. El pueblo de Israel siempre ha sido muy musical. Moisés improvisa un canto exaltando a Dios como guerrero liberador, describe la destrucción del ejército egipcio y profetiza la entrada a la tierra prometida, estableciendo la soberanía divina. Es una fiesta total, están totalmente con todas sus emociones a flor de piel porque realmente reconocen el poder de Dios y le están dando toda la gloria. Están siendo sinceros y están viendo que su Dios es el Dios verdadero, todopoderoso. Este pasaje no es solo una celebración histórica, sino una declaración de confianza. Eso es muy importante. Desde este momento ellos saben que Dios los va a guiar, que Dios los va a proteger, que es el Dios de su pueblo y que va a estar con ellos todo el tiempo hasta el futuro.
Es el primer canto bíblico de triunfo, enfocando la atención en la salvación divina y la fidelidad de ese pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces aquí se destaca un contraste. Mientras el enemigo buscaba destruirlos, Dios demostró su poder para salvarlos y darles vida. Pero miren lo que pasa 19:21. Cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderos, Miriam les cantaba así: Canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Aquí nuevamente nos recuerdan, si ven cómo nos recuerdan en varios pasajes lo que está pasando, la muerte de los enemigos. Y ya Moisés hace ese canto tan hermoso, pero María o Miriam, recuerden que el nombre Miriam en hebreo o María, como lo encontramos en el Nuevo Testamento, es el mismo. O sea que a las Marías ustedes las pueden llamar Miriam y a las Miriam las pueden llamar María. Ella también, que es la hermana de Moisés, lidera a todas las mujeres con panderos, con panderetas, con danzas, para seguir cantando alabanzas, resaltando la victoria divina y la libertad obtenida. Y aquí también encontramos partecitas de un canto viejito que nosotros hacíamos de los carros del faraón, también que era un canto hermosísimo, se hacía eso en los ayunos y me encantaba. Estos versículos marcan la transición de la esclavitud a la libertad, representan la adoración espontánea y gozosa en respuesta a la salvación de Dios, reconociéndolo como un varón de guerra que defiende a su pueblo. Y estoy haciendo mucho énfasis en esta celebración porque, pues, o sea, es lógico que el pueblo esté tan exaltado, tan emocionado por todo lo que acaban de ver, ¿no es cierto? Y están demostrando, como lo veíamos en el pasaje anterior, con toda esta manifestación de alegría, de gozo y de adoración, están demostrando que definitivamente ellos creen en ese Dios todopoderoso y que de ahora en adelante saben que es el Dios fiel que nunca los va a dejar. Y se supone que este ímpetu que tenían, esta fe, esta fidelidad, este amor, esta confianza total y absoluta en este Dios todopoderoso, ¿cuánto tiempo les iba a durar? Miren lo que pasan en los versículos siguientes, 22-25. Moisés ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. A los israelitas y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él les mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una regla como norma de conducta. Toda emocionada yo les estoy explicando también, tratando de transmitirles a ustedes esa emoción y ese gozo de la nación de Israel por haber visto esos milagros impresionantes de Dios y declarar a través de sus danzas y de sus cánticos que ellos creen en el Dios verdadero y que le dan toda su confianza y toda su fe en ese Dios todopoderoso. ¿Cuánto les dura esa emoción? 3 días. Ay, tristemente nosotros también somos así, ¿no? Definitivamente el amor de Dios es inmenso porque su misericordia para que no nos hubiera acabado es muy grande, porque nosotros vemos las maravillas de Dios. Mire, el regalo más grande que un ser humano puede tener es esa primera semillita de fe que Dios pone en nuestros corazones para que cuando nosotros conocemos el plan de salvación, aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Ustedes no sabían eso? Los que ya tienen ese regalo de la vida eterna, felicitaciones. Pero si tú estás oyendo esto, lo más grande que puede tener un ser humano en su vida es el plan de salvación y aceptarlo, porque eso nos hace recobrar ese paraíso que perdimos. Es el regalo más grande que un ser humano puede tener. Lo demás son puras añadiduras. Pero tras la liberación del Mar Rojo, enfrentan una prueba de fe en el desierto al encontrar aguas amargas en mar. Así, 3 días buscando agua y no la encontraban, pero clamaron a Dios pidiéndole ayuda, diciéndole: Señor, sabemos que tú nos amas, que tú nos vas a proveer. No.
reclamaron. Y infortunadamente, y también de una forma también absurda y que a veces lo saca uno de quicio, esto se va a repetir día tras día. Ante la murmuración del pueblo por falta de agua potable, Moisés clama a Dios, quien le muestra un árbol que al ser echado al agua la hace dulce, demostrando que Dios provee y transforma la amargura en bendición siempre. A todos los que amamos a Dios, las cosas nos resultan para bien. Dios no solo da agua, sino que establece estatutos. Después de esta prueba de fe en Mara, Dios se revela como el sanador de su pueblo, enseñándoles que la obediencia trae protección y salud y que Él es capaz de endulzar las situaciones más amargas. Y esta lección es muy hermosa porque también es para nosotros hoy en día. 26-27 les dijo. Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis mandamientos y estatutos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Después los israelitas llegaron a Lin, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Aquí no solamente Dios está declarando con todas estas obras poderosas que ha realizado que Dios es el Rey de Reyes, que Dios es omnipotente, que Dios todo lo puede, que nos protege, sino que también Dios está mostrando, se está revelando como Jehová Rafa, se llama así. ¿Se acuerdan que vemos, lo vamos a ver también puntualmente más adelante, todos los nombres que Dios utiliza mostrándonos diferentes atributos que él tiene? Aquí se presenta como Jehová Rafa, es decir, el Dios sanador o el Señor sanador. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la salud. Aquí lo está demostrando tras la prueba de las aguas amargas en Mara, condicionando la protección física y la salud del pueblo a la obediencia de sus mandamientos, la vuelve dulce. Aquí nos está dando un tip para que nosotros tengamos salud. Después de la amargura, Mara significa amargura, Dios lleva al pueblo a Elín, un lugar de abundancia con 12 manantiales y 70 palmeras. Esto enseña primero que tras la prueba y la obediencia, Dios provee descanso y refrigerio. El pasaje subraya la transición de la queja del pueblo a la confianza nuevamente en la provisión divina y el cumplimiento de la ley. Vamos a ver entonces cuánto les dura nuevamente esta confianza. Pero, chicos, eso lo vamos a ver Dios mediante en nuestra siguiente lección. Gracias, espero que estén disfrutando todo este aprendizaje, que yo sé que muchos lo hemos leído muchas veces, pero sabemos que la palabra de Dios que es maravillosa. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, aprendemos cosas nuevas y sobre todo recordamos las cosas que se nos han olvidado. Por favor, chicos, no se les olvide darle like a todas estas presentaciones para que el algoritmo invite a más gente a ver, recomiéndelas a otras personas. Y Dios mediante, nos vemos en la siguiente semana. Que tengan salud, dinero y amor. Que Dios los bendiga. Bendiciones.